Y a continuación, pues si queréis, vamos a dar paso a la primera mesa, una mesa de profesores y de amigos admirados y queridos, todos ellos, que va a debatir fundamentalmente sobre la evolución disciplinar en el urbanismo en España en el último medio siglo. Invito a que puedan subir a la mesa a Marta Lora Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a Juan Luis de las Rivas, catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio y director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, de la Universidad de Valladolid, a Javier Monclús, catedrático de Urbanismo y profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, y a Javier Ruiz Sánchez, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Todos ellos moderados por Miguel Fernández Maroto, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Adelante. Muchísimas gracias. Muy bien, pues empezamos entonces sin más dilación con la jornada en esta primera mesa, que efectivamente se centra en lo que podría ser el núcleo, ¿no?, de disciplinar que se ha abordado en este monográfico. Combinamos, por un lado, lo que sería el marco normativo, ¿no?, que ha regulado toda la actividad urbanística en términos generales en este periodo, en el que se centrará fundamentalmente Marta Lora Tamayo, como ya se ha dicho, catedrática de Derecho Administrativo, que contribuyó a este monográfico con un análisis, ¿no?, una síntesis de toda la complejidad de la legislación urbanística autonómica en este periodo. Luego intervendrá seguidamente Juan Luis de las Rivas, mi maestro y compañero en la Universidad de Valladolid, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio, con el que también tuve la oportunidad, ¿no?, de elaborar, junto con nuestro compañero Luis Santos, un artículo en el que abordamos la evolución básicamente del planeamiento general en este periodo. Seguidamente Javier Monclús, también otro catedrático emérito de Urbanística y Ordenación del Territorio. En este caso, él elaboró junto con Sergio García Pérez, que creo que nos sigue online, este artículo más enfocado en el asunto de los proyectos urbanos, ¿no?, emergencia y desarrollo de los proyectos urbanos también en estos 50 años. Y finalmente intervendrá otro catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio, en este caso de aquí, de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier Ruiz, que escribió el artículo en el monográfico con la profesora de la Politécnica de Cataluña, Inés Aquilue, sobre los aspectos morfotipológicos, el diseño urbano, ¿no?, en las periferias residenciales en este periodo. Como digo, en esta primera mesa se trata de reflexionar sobre lo que ha sido el ejercicio del planeamiento urbanístico en este periodo, ¿no?, donde ha habido todas estas sucesivos cambios legislativos, una fragmentación, en cierto modo, del sistema a medida que se han ido generando las distintas normativas autonómicas, pero al mismo tiempo con una extraordinaria inercia, ¿no?, de muchas tendencias que incluso se remontan al periodo anterior y que en no pocos casos se siguen verificando en la actualidad, ¿no? Esa inercia de figuras como los planes generales, los planes parciales, es evidente, al mismo tiempo de que también se han ido incorporando quizás fenómenos o maneras distintas de abordar todos los procesos en general, ¿no?, de expansión, de transformación de las ciudades. No me entretengo más, les doy directamente la palabra en el orden en el que los he presentado. Sí que les pido a los 4 ponentes que intenten ser lo más estrictos posibles con el tiempo para que no se nos vayan acumulando retrasos en la jornada. Así que, sin más, Marta, tienes la palabra. Muchas gracias. Ahora, muchísimas gracias. Gracias a la revista Ciudad y Territorio, al Ministerio, a José María, por haberme incorporado también en el Consejo de Redacción. Para una jurista urbanista, poder estar aquí, estaba hablando Eduardo de sueños, es un auténtico sueño. Y más, como veréis en una de las notas al pie, que solo los académicos leemos, la motivación del artículo, a mí me ha hecho especialmente ilusión escribirlo, porque fue mi primer artículo académico que publiqué en la RDU, se llamaba Las legislaciones urbanísticas de las comunidades autónomas, una visión de conjunto, hace 25 años. Entonces, bueno, retomar, después de haber hecho viajes físicos e intelectuales por Estados Unidos, Francia, ahora Latinoamérica, y volver en estos últimos años a nuestro panorama actual ha sido enriquecedor en positivo.
también ha sido retador y también ha sido confuso. Ese es quizás la nota de fondo o el hilo conductor que a veces cuando nos enfrentamos, personas, al menos yo, que llevo 25 años dedicado a esto, a intentar hacer un cuadro sintético, comparativo, que pienses que pueda servir para algo y aportar, muchas veces al terminarlo tienes la sensación, cierta sensación de confusión. Yo espero ser lo más clara posible, pero desde luego en 12 páginas era imposible esa síntesis. De hecho, bueno, con el Ministerio, también en la Comunidad de Madrid, estamos empezando en el equipo de la Cátedra UNED, Instituto Lincoln de Políticas de Suelo que dirijo, a hacer precisamente urbanismo comparado en el ámbito estatal, pues en el ámbito de las actuaciones en el medio urbano, que ya teníamos un artículo, las actuaciones de transformación ya en profundidad. ¿Qué voy a hacer hoy? Ya he dedicado 2 minutos a los agradecimientos, solo me quedan 10, 2 partes, ¿vale? En primer lugar, bueno, como veis, ya el guiño, como había tantos arquitectos, normalmente los juristas hacemos presentaciones en blanco y negro, me he esforzado en poner unos colorines para que resultara mínimamente atractivo, pero luego me han dicho que no, que ahora los arquitectos volvéis a lo simple y estáis en blanco y negro. Entonces, bueno, uno no sabe a qué atenerse. En fin, en primer lugar, yo creo que podemos obviar y saltar, porque ese contexto lo ha presentado la directora general, todos lo conocemos y más en este público cualificado que hay aquí. No voy a aportar nada más en cuanto al contexto y al marco constitucional, ¿no? Marco contexto normativo que tiene un antes y un después en la sentencia en cuanto a la relación Estado-comunidades autónomas en la sentencia 61-97. Hasta el año 97, a pesar de que la Constitución establecía un marco competencial, existía una legislación básica respetada, compartida con el, no sé si olvidado, texto refundido de la Ley del Suelo del 92, que es el que genera este pistoletazo, y las comunidades autónomas, porque ese es el objetivo de mi artículo, es ver sobre todo cuál es la relación, ¿no? Es decir, cuál es la relación jurídica y la tensión entre la legislación estatal y la de las comunidades autónomas. Entonces, es una relación que genera, y yo creo que todos tenemos, los que practicáis en comunidades autónomas, los que estáis al frente del Estado, quizás suene un poco exagerado y maniqueo, es una relación beligerante. Hay una beligerancia implícita o explícita constante que se refleja en una tensión primero temporal, porque las leyes se van cabalgando, se van solapando y esto genera inseguridad jurídica, y por otra parte en un decalaje temporal, porque desde que la ley se aprueba hasta que se implementa y se lleva a cabo, y ahí estáis los que lleváis a cabo planes, transcurre un periodo de tiempo que no permite que la ley repose, porque antes o después hemos tenido o otra ley estatal o una sentencia del Tribunal Constitucional o una sentencia del Tribunal Supremo. Creo que con esto casi terminaría mi exposición de hoy, ¿no? Pero aún así, es decir, aún así hay avances y hay retrocesos y siguen existiendo elementos. Estos serían los elementos desvertebradores, podríamos decir. Tenemos también una serie de elementos vertebradores que hemos compartido a lo largo de estos, bueno, hemos dicho desde el año 75, pero bueno, claro, yo que me crié en el siglo XIX, podríamos decir que casi en siglo y medio de urbanismo en España, como uno de los grandes números de Ciudad y Territorio que hablaba de ese siglo y medio de urbanismo en España. Entonces, simplemente esa relación y, como decíamos, características: solapamiento, inseguridad, a veces falta de coordinación y entendimiento, y hibridación de modelos y resistencia al cambio. ¿Por qué hibridación de modelos? Porque aquí es cierto que hay un antes y un después, primero con la sentencia de 61-97, y jurídicamente hay un antes y un después de la legislación estatal con la Ley del Suelo de 2007. Aquí hay un cambio que las legislaciones de las comunidades autónomas, y ese es el cuadro muy, muy sintético y apretadísimo que pretendo hacer en el artículo, que en algunos casos
se ha cogido el guante, en otros no. Y yo creo que esa hibridación, es decir, hay una hibridación, hay un mantenimiento del modelo del statu quo y una resistencia al cambio también lógica, ¿vale? Es decir, yo en ese sentido no es una crítica, sino que es un rodaje que tiene que ir cayendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es esa primera conclusión. Por otra parte, ¿qué es lo que ocurre? Que la legislación básica se ha quedado en un ámbito quizás ciertamente ambiguo aquí, y el otro día, y lo digo porque además tuve una tesis doctoral antes de ayer con Marcos Baquer y Luciano Parejo, y justo estuvimos hablando de esto, ¿no? Entonces, yo les decía, es que, claro, el punto de partida, nuestros 3 ejes vertebradores, clasificación del suelo, planeamiento y ejecución, claro, la legislación estatal de 2007 se queda en la foto finish porque quiere, porque no puede, es muy recatada, sobre todo en el ámbito de las situaciones del suelo, por temor a la inconstitucionalidad, por eso se salva de ella, pero claro, deja un ámbito muy, muy abierto. Entonces, eso es lo que las legislaciones de las comunidades autónomas, algunas han tomado y otras no. En el ámbito de nuestro significadísimo modelo de clasificación del suelo, a mí es el que más, entre comillas, divertido me resulta, ¿no? Es decir, divertido en el ejercicio intelectual. Luego en la práctica, digamos, aquí tenemos los que practican y hacen planeamiento, no creo que les resulte tan divertido. Divertido en el sentido de que la transposición del modelo de las situaciones de suelo en las legislaciones de las comunidades autónomas es muy heterogéneo. Entonces, ahí en el artículo he dividido los 3 grandes grupos de leyes, aquellas que ignoran, ¿vale? Y lo digo porque es así, o sea, es decir, ignoran directamente la legislación estatal, siguen manteniendo las situaciones de suelo, lo cual no quiere decir que no puedan existir, pero no asumen ese modelo. Claro, y luego llega el Tribunal Supremo y les da el hachazo. Les da el hachazo porque una sentencia de Raimundo Fernández Villaverde, Mau y demás, que es lo que dicen, oiga usted, es que este modelo está muy bien en su legislación autonómica, pero usted en la legislación estatal, esto no corresponde, corresponde a una actuación que tiene una serie de cargas. Y nos rasgamos las vestiduras, ¿no? Entonces hay ahí esa necesidad de asunción, de integración de los modelos. Bueno, he hecho una serie de tablas, esos elementos vertebradores, esos puntos clave. Lo que quería, como decía, lo he calificado como familias. Creo que no son familias porque ni siquiera a lo mejor se han puesto de acuerdo para esa relación de familiaridad, pero es verdad que son grupos de leyes autonómicas, ¿no? Un primer grupo, como decíamos, en los que se adopta el modelo estatal y lo que yo he venido a calificar como las clases situacionales. ¿Por qué? Porque ese modelo más flexible de la situación de suelo que responde a su situación real y no a sus elementos jurídicos, no se termina de acoger completamente la legislación autonómica. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Denominan situación a lo que ellos llaman clases de suelo. ¿Por qué? Porque les meten en el saco derechos y deberes de los propietarios del suelo en cada una de esas nuevas situaciones, que no dejan de ser clases. Entonces hay un cambio nominativo. En otras sí que es cierto que hay un ejercicio o un intento de incorporar ese modelo. Pero claro, ese modelo luego hay que trasladarlo al planeamiento y a los sistemas de ejecución, que es lo que no es tan fácil. Entonces, tendríamos, como decíamos, ese grupo de situaciones de suelo como base que adoptan el modelo estatal, pero no íntegramente. Otros híbridos que mantienen la clasificación clásica con algunos ajustes, como Castilla-León, Aragón, Canarias, Extremadura, Andalucía, y luego aquellos que no tienen adaptación. Es cierto que he metido a Madrid, pero bueno, Madrid está ahora en pleno proyecto de ley, Asturias, Cataluña, La Rioja, País Vasco, como ven, la gran mayoría. ¿Vale? Entonces vemos ese eje vertebrador que era uno de los leitmotivs del cambio de la ley del suelo 2007. 2 minutos, vale. Texto refundido y demás. Vale. Siguiente, planeamiento. No, quería terminar, como tengo 2 minutos, con
el marco temporal. Bueno, en el ámbito del planeamiento, simplemente decir que hay 3 bloques de legislaciones autonómicas, ¿vale? Aquellas, de nuevo, que siguen manteniendo el modelo de concatenación de planes con carácter normativo, sistema clásico, ley del 76. Otro grupo de leyes más ambientalistas, ¿vale? Es decir, que pretenden una integración ambiental, que están sobre todo capitaneadas, como no podía ser de otra forma, por las legislaciones balear y canaria. Es decir, a mí me recuerdan un poco, hacen un guiño al modelo de planes ambientales franceses y algunas otras. Y después aquellas, y ahí estamos y ahí ya os dejo a vosotros, que están en esa tensión de ordenación estructural, ordenación pormenorizada, planeamiento estratégico no normativo, y llámenlo de la manera que quiera, planes espaciales, planes parciales, planes de ejecución, planes, bueno, lo que sea, más flexibles, y tenemos ahí esa tensión y ese debate en la ya casi un mantra, ¿no? Flexibilización del planeamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que el gran reto también para la academia es poner en claro que no es lo mismo flexibilizar el planeamiento que agilizarlo. Tenemos que tener claro, que tienen que tener claras las comunidades autónomas, qué quieren, si agilizar un modelo normativo y en cascada que tiene sus pros, ¿vale? Porque da más seguridad jurídica y por lo tanto el margen de negociación es menor, o hacer un giro a un modelo más reactivo, más al estilo anglosajón, en el que aparentemente es más flexible, pero no tiene por qué ser más ágil. Y esto es muy importante, es decir, porque se llena la boca en la flexibilización, pero hay que ver la otra cara. Es decir, la otra cara de la flexibilización es que quizás no hay más agilización, porque los procedimientos reglados, sobre todo si tenemos herramientas digitales, que cada vez las tenemos más, permiten una mayor operatividad, ¿vale? Entonces yo creo que esa es la siguiente tensión que las comunidades autónomas están intentando, pues, solventar o avanzar o innovar, y ese es el siguiente gran reto. Y el último gran reto sería el de la renovación urbana, que, como siempre, no sé si como siempre, parece que va al margen de todo este modelo, y aunque tengamos una ley, la renovación y la regeneración va por otro lado, pero yo creo que tenemos que releer el texto refundido en profundidad para entender bien qué son las actuaciones en el medio urbano, porque yo creo que el texto refundido de 2015 nos dejó una herramienta que las legislaciones de las comunidades autónomas tampoco han terminado de incorporar. Y perdón, que me he pasado un minuto, y bueno, estos eran los cuadros de los hitos temporales, y terminar con un detalle en cuanto a esa beligerancia. Hay muy pocas leyes autonómicas que hayan sido recurridas por el Estado. Sin embargo, la secuencia de declaraciones de inconstitucionalidad de la legislación estatal es mucho menor. ¿Qué pasa ahí? Nada más. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Ministerio por la jornada, a la directora general y a todo su equipo. Bueno, voy a ver si consigo ser breve, que es muy difícil en poco tiempo abordar lo que aborda el artículo con el que hemos participado en la revista, que lo que intenta dar es una panorámica sobre la planificación general en España, teniendo en cuenta pues, que son 50 años y que es desde luego difícil. Para hacerlo hemos hecho un pequeño truco en el artículo, que es mostrar, agrupar, podríamos decir, los planes por tamaños de ciudades y complejidad de las ciudades, que yo creo que eso es significativo. En España es evidente que hay dos grandes ciudades, dos grandes áreas urbanas, aunque cada vez hay otras áreas urbanas muy importantes, que son Madrid y Barcelona. Luego estarían las ciudades medias, entendiendo como ciudades medias un abanico amplio, y luego estarían las ciudades pequeñas, ¿no?
De hecho, en las ciudades elegidas, en 2 de ellas, yo he participado directamente en un momento determinado en la planificación general. Y bueno, pues con luces y sombras, como ha dicho efectivamente la directora general. La experiencia del planeamiento, yo me he retirado de la experiencia del planeamiento, ahora me dedico a la universidad en cuerpo y alma desde hace unos pocos años, ¿no? Pero sí es verdad que para ayudar un poco, tenemos una conclusión que es simplemente una aventura de conclusión y yo quería desarrollarla un poco más, ¿no? Sin ahorrarles a ustedes la posibilidad de leer el artículo. No se lo voy a recordar aquí, ¿no? Y es que nos negamos un poco al final a esta idea de generaciones de planes. Y decimos, en vez de hablar de generaciones de planes, proponemos más bien la idea de modelos de ciudad. Habría que aclarar a qué me refiero nos referimos con generaciones de planes y qué estamos diciendo cuando decimos modelo de ciudad, porque la palabra modelo, sobre todo en urbanística, se utiliza muchísimo, ¿no? Bueno, yo fui alumno de Giuseppe Campos Venuti y él fue el que inventó en Italia la idea de la generación de los planes, que era muy adaptada a lo que fue cuando lo escribía en los años 70, una generación, decía, los primeros planes después de la Guerra Mundial fueron los planes de la reconstrucción, luego vinieron los planes de la expansión y luego, en último lugar, los planes de la recualificación. Ya serían esos planes que ya tienen una dimensión ambiental, empieza a hablarse de regeneración urbana y tal, que estaríamos a principios de este siglo. Bien, esta sería la idea. Yo creo que esto no funciona bien en España porque los primeros planes de la reconstrucción son desde luego anteriores a toda esta lógica de la ley del 56 y los planes, podríamos decir, la primera generación de planes, podríamos llamarla relevante y que sí que es una generación de planes, serían los planes, se ha dicho aquí, a partir del 79 con los ayuntamientos democráticos, donde sí hay de verdad una generación de planes. Lo que pasa es que después yo creo que la cuestión se disparata, podríamos decir, hay como muchas líneas de trabajo, ¿no? Sí podríamos hablar, y en este sentido, de generaciones de urbanistas. Y yo en este sentido veo a Ramón López de Lucio aquí, una de las personas de las que yo más urbanismo he aprendido. No sé, cada uno pues tiene su escuela. Manuel Rivas Piera, Martín Bassols en el campo son las personas que era una generación, es una generación de urbanistas que yo creo que tenían otro perfil. Se ha dicho algo aquí, ¿no? Tenían un carácter pionero, fueron los que construyeron un poco la disciplina, Fernando Eterán, también Joan Busquets, que se les ha dado hace poco la medalla de oro, ¿no? Yo creo que es evidente. En este sentido yo creo que no funciona bien y proponemos la idea de modelo. ¿Pero en qué sentido modelo? Primero, modelo desde un punto de vista que no es estrictamente físico. Nosotros cada vez estamos más convencidos de que cada ciudad, y si hablamos de 50 años con más claridad, ha ido creando, a veces de una manera más clara, otras menos clara, con contradicciones, con conflictos internos, ha ido creando una cultura urbanística. Muchas veces porque han sido las mismas personas las que han estado mucho tiempo gestionando las ciudades. Otras veces porque podemos simplificar, existe un modelo Barcelona frente a un modelo Madrid, más allá de las contradicciones, las evoluciones, etc. Lo que sí es verdad es que en cada municipio, y sobre todo en los municipios relevantes, se va creando una cultura que es específica, que tiene permeabilidad con las otras culturas, pero que en cierto modo también es bastante impermeable. Cuando uno se acerca a hacer un plan general a un lugar, se encuentra con un modo de ver las cosas que es muy particular y que tiene que ver con unas inercias locales, que tienen que ver con el modo en cómo se construye la ciudad, cómo es la economía de la ciudad, etcétera, o las economías de la ciudad. Claro, esto es explicativo, pero es bastante insatisfactorio. Entonces yo también estamos intentando trabajar en otra idea de modelo más vinculada a, podríamos llamar, lo que hacemos los arquitectos
cuando hacemos planes, que hacemos planificación espacial, más allá de otra cuestión, ¿no? Y en el ámbito de la planificación espacial, yo sé que entiendo el modelo como una interacción entre unas condiciones geográficas e históricas y cómo evoluciona en ese contexto la estructura urbana. Y ahí sí que hay una responsabilidad del planeamiento. Cuando hacemos un balance del planeamiento vigente en las ciudades españolas, que está más o menos en la revista, vemos que hay pocos planes recientes y hay ciudades importantes que tienen planes muy antiguos. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Hay una crisis del planeamiento? Es evidente que más que crisis de la planificación, lo que hay es una crisis de los procesos que están asociados a la planificación. Y eso yo lo veo evidente. Claro, ¿cómo podemos comparar los modelos? Porque lo interesante no es tanto penetrar. Cuando uno trabaja en una ciudad, pues trabaja en un municipio, trabaja muy constreñido ese municipio. Yo siempre digo que nuestros padres constitucionales, antes empezabas así tú cuando dijeron que el urbanismo y la ordenación del territorio son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, no sé en lo que estaban pensando, honestamente. Sobre todo cuando introducen la ordenación del territorio, que es una cuestión absolutamente, podríamos decir, transversal, ¿no? Pero claro, yo creo que las ciudades son comparables entre sí y podemos hablar de modelos de ciudad, pero necesitamos unas categorías que nos ayuden a interpretarlo. Y en este sentido, se ha recuperado hace poco un libro que a mí me parece excelente, escrito en los años 70 por un crítico inglés que era Rainer Banham, que es La arquitectura de las cuatro ecologías. Cuando Rainer Banham se acerca en los años 70 a Los Ángeles y tiene que explicar la ciudad, lo primero que hace es aprender a conducir, porque no sabía. Porque yo solo puedo conocer la ciudad desde el automóvil. Y cuando empieza a intentar explicar de la ciudad, habla de cuatro ecologías, que son las ecologías de las colinas, habla de las playas, habla de las llanuras agrarias y habla de las autopistas. Yo creo que las ciudades españolas son comparables en ese sentido los modelos y ahí podríamos trabajar estoy acabando ya, con una lógica clara. Yo creo que las ciudades, con esta idea de ecologías, podríamos decir, las ciudades españolas comparten, por supuesto, muchas de ellas sus costas o sus riberas. Casi todas las ciudades, si no están en la costa, tienen río. Muchas veces tienen río y costa, ¿no? Todas las singularidades del relieve, las relaciones con los centros históricos, el ferrocarril y las autopistas, el perfil de los barrios, las periferias agrarias, las periferias industriales. Y ahí tenemos unas ecologías que nos permitirían mostrar dos cosas. Primero, que las ciudades españolas se parecen bastante entre sí. Yo creo que conozco bastante bien las ciudades europeas, desde luego las francesas, las inglesas y las italianas y las portuguesas, algo también las de Estados Unidos, y las ciudades españolas se parecen más entre sí de lo que parece, no porque tengamos una lógica de crecimiento denso, compacto, como se dice, sino por más cosas, ¿no? Y en este sentido, yo creo que se puede hacer algo, avanzar algo. Y acabo ya con una frase. Uno de los primeros afroamericanos que tuvieron un poco de influencia en Estados Unidos, Frederick Douglass, a finales del siglo XIX, después de su guerra civil, especialista en educación, muy preocupado por la educación de su comunidad, decía, es más fácil formar niños fuertes que reparar hombres rotos. Yo creo que tendríamos que tener una mentalidad en la edificación, en el planeamiento así, porque cuando se hace un plan dura mucho en el tiempo. Tendríamos que procurar que esos nuestros planes, que siempre son realidades que están creciendo, sean niños bien formados y no tengamos al final que reparar a hombres rotos, ¿no? Esta sería mi conclusión. Gracias. Por la iniciativa de repensar el urbanismo
español de los últimos 50 años, la verdad es que no solamente la iniciativa de preparar este número, coordinar tantas aportaciones, esta reflexión conjunta, sino la iniciativa de presentarlo aquí, ¿no? Creo que muchas veces pasa con trabajos, revistas, libros que bueno, son tan dispersos que es difícil reunir a personas y hablar de manera cruzada y transversal, y esta es una ocasión, ¿no? Bueno, espero no desvariar demasiado porque vengo de un viaje a China ahora mismo hace después de 24 horas de vuelo. Entonces, pero creo que es muy importante la presentación, ¿no? La contribución que hacemos Sergio García Pérez y yo mismo, lo que hacemos es comenzar por unas breves reflexiones a partir del encargo de los editores, a reflexionar sobre los proyectos urbanos en España en estos 50 años. Bueno, pues la primera cuestión, claro, es el concepto de proyecto urbano. Y ahí, como muchas otras cosas, pues hay bastante ambigüedad en las denominaciones y en las percepciones y en los cambios de los que se entendía el proyecto urbano. Las primeras visiones, digamos, de esta época, que hay anteriores. Solá Morales era un poco padre en el ámbito de Barcelona. Hablaba Juan Luis de las culturas locales, que me parece muy importante también tener en cuenta. Siempre decimos las ciudades son difícilmente comparables. A mí me resulta difícil decir si son más parecidas o son diferentes. Me resulta muy difícil. Españolas, las europeas y cualquiera. En cambio, los procesos y las estrategias sí que me parece que son muy comparables. Entonces, y las culturas locales frente a las globales parece que es un poco la clave de esa reflexión, que es la que yo creo se propone en este número monográfico, esa visión retrospectiva de 50 años y comparativa, que es difícil. Yo creo que es difícil, pero es muy útil. Entonces, bueno, ahí comenzamos con algunas reflexiones y con algunas referencias, pero en el artículo decimos que muchas personas, en particular Nuno Portas, al final de los 90 tiene algunos trabajos parecen muy importantes y además tenía mucha relación pues, con gente en Madrid, en Barcelona y con Solá Morales. Yo recuerdo que venía a Barcelona y decía, bueno, estamos casi de acuerdo, pero no entendemos exactamente igual el proyecto urbano. Eso nos decía a mí directamente. Conversaciones de esas épocas, me acuerdo muy bien. Entonces tiene algunos escritos un artículo en la revista italiana urbanística muy importante, que es la Emergencia, lo tradujimos al español, Emergencia del Proyecto Urbano, donde habla de que ya, que no es una expresión nueva, habla de generaciones, habla de segunda generación, pero se refiere, dice, a los proyectos de escala intermedia, grande, TINTEM, etcétera, anteriores. Y luego Solá Morales poco después hace esa reflexión de la segunda historia del proyecto urbano para llevarlo más atrás, a principios del siglo XX, el proyecto de Amsterdam Sur, por ejemplo, es un proyecto urbano que se recoge en la Vía Olímpica de Barcelona de alguna manera y que, dice, podemos entender que ha habido un paréntesis del predominio del urbanismo moderno, funcionalista, etcétera, y continuamos. Bueno, hay muchas maneras de entenderlo. A partir de estas reflexiones que son, yo creo que me parece interesantes en el ámbito italiano, por supuesto, y sobre todo en el ámbito francés, pues está este libro de Manjá y Philippe Anégué, el proyecto Urbain. Yo creo que ha tenido mucho más, ha sido más sólida la reflexión y la aplicación y los estudios, la comparación en Francia, por distintos motivos, ¿no? Bueno, aquí hay algunas referencias. Hay un profesor, colega, que es Victoriano Sainz, no sé si está por aquí, que hizo esta reflexión del proyecto urbano en España, me parece muy interesantes, y luego hay múltiples reflexiones no académicas, teóricas, sino, por ejemplo, de las primeras publicaciones del Ayuntamiento de Barcelona a principios de los años 80, donde estaba Oriol Bohigas y otras personas, ¿no? Antes ya el catálogo de las actuaciones, de las primeras actuaciones de los años 80, 81, 82, 83 se llamaba así, Plans y Projectes, planes y proyectos para Barcelona. Y a partir de ahí, bueno, pues hay una larga y yo creo que interesante discusión. Después Joan Busquets habla en realidad estamos hablando de planes de escala intermedia, que tampoco es un invento tan nuevo, pero para ver un poco cómo eso durante estos 50 años ha ido
desarrollándose, decimos, bueno, pues elegimos una serie de ciudades y vemos una serie de casos arbitrarios, apoyándonos en asesores locales de cada una de estas ciudades que nos han ido, a los que hemos ido comentando cuáles eran los casos más interesantes. Vemos 50 casos para 50 años. Podría haber sido 50 nos parecía una muestra que podría ser bastante significativa. Bueno, ahí está en el artículo, hay también partiendo de esa reflexión de Nuno Portas, que hace en otros trabajos, intenta hacer una taxonomía y dice, la taxonomía es muy difícil. Él hace varios cuadros objetivos, estrategias, componentes, etcétera. Y entonces nosotros lo que se nos ocurre es hacer esta doble clasificación, es una matriz de doble entrada a partir de estrategias y de componentes. Vamos a ver, en casi todas las ciudades ha habido operaciones con recuperación de centros históricos, regeneración de barrios, tejidos urbanos obsoletos, movilidad, extensión, nuevos ensanches, etcétera. Ha habido estrategias y ha habido programas distintos y dimensiones distintas. Esto es una metodología que en realidad se ha hecho en las ciudades francesas con resultados, yo creo que muy interesantes, porque permiten ver hasta qué punto determinados proyectos urbanos tienen una o dos dimensiones, patrimonios o son más bien de paisajes o más bien de dotaciones, y hay otros que son muy integrales, que reúnen 3, 4, 5, 6, casi todas las dimensiones. Eso es lo que nos parece más interesante. A partir de ahí se aplica esta matriz, digamos, a todos estos casos, ¿no? Se ven un poco las fechas también, fechas de proyectos, fechas de ejecución en las ciudades, actuaciones, posibilidades de comparación. Bueno, esto, claro, es una metodología, digamos, tradicional que tiene sus límites, pero nos parece que da ciertas pistas. Y sobre todo da pistas del nivel de integración que es el leitmotiv de muchos proyectos urbanos. Es decir, se busca la integración. Se definen de muchas maneras, pero en el fondo se está hablando de ámbitos acotados, periodos de tiempo acotados, posibilidad de ejecución más ágil porque se integran distintas dimensiones y, sobre todo, búsqueda de integralidad frente a la visión y la lógica que se impone un poco en todas partes, las lógicas sectoriales. Transportes por un lado, espacio público por otro, vivienda pública por otra. Es una cosa que, en fin, yo creo que en el caso de Barcelona se explica bien y bueno, por ir directamente, porque hay muchas cosas, a las conclusiones. Yo creo que llevo 8 minutos, en 2 minutos conclusiones. Conclusiones, en el fondo, lo que hacemos es intentar comprobar o parafrasear algo que dice primero Peter Hall y luego Nuno Portas. Peter Hall ha parecido siempre un personaje fantástico que ha tenido una visión del presente y de la historia reciente intelectual del urbanismo, como él llama su famoso libro Cities of Tomorrow. Y él, en un momento determinado, hablando de los 80, 90, está pensando en Inglaterra, pero también en otros sitios en Europa, y habla de esto. En lugar de regular el crecimiento urbano, el urbanista se había dedicado a fomentarlo con todos los recursos. La idea que dominaba era que la ciudad era una máquina de crear riqueza. El urbanista se identificó cada vez más con el promotor. Su tradicional adversario, o guardabosques, se había convertido en cazador furtivo. A mí me parece una visión muy... un cierto humor british, pero muy interesante. Y por contra, Nuno Portas, en otro trabajo, dice una cosa que me parece que es clave. De frente, digamos, o considerando visiones críticas al proyecto urbano. Dice, bueno, el proyecto urbano son lo mismo que operaciones urbanas y operaciones desreguladas y operaciones especulativas. En el extremo, bueno, es lo que decía esto, ¿no? Me parece que en casi todos los casos considerados de éxito en las transformaciones urbanísticas importantes de las 2 últimas décadas, se está hablando de los años 80-90, artículos 2004, dice, fueron adoptados y desarrollados al margen, cuando no en contra, de las previsiones de los planes vigentes, para lo bueno en muchos casos y para lo malo en otros. Yo estoy muy de acuerdo en esa visión y lo que queríamos era
comprobar hasta qué punto es difícil, teniendo en cuenta 50 casos de proyectos, digamos, en sentido amplio, en sentido muy amplio, el concepto de actuación vinculada a proyecto urbano se cumplía para lo bueno y para lo malo. Por tanto, pues nada más, el artículo está ahí y son 10 minutos, o sea, ya se nos acaba el tiempo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Tengo una presentación, sí, aquí. Se nos pidió a Inés y a mí, a Inés Aquilue, profesora de Barcelona, y a mí, que hiciésemos un trabajo sobre las transformaciones de la morfotipología de la forma urbana en estos últimos 50 años. Lógicamente, tenemos una presentación bastante visual, probablemente con imágenes que pasaré bastante rápido. La pregunta, en el fondo, la pregunta o el encargo podría ser cómo hemos pasado de la forma de los polígonos a la forma de los nuevos desarrollos, esos desarrollos que ha estudiado tanto, por ejemplo, Ramón López de Lucio, mi maestro, que está aquí y que creo que le vamos a citar todos. O sea, de momento, creo que prácticamente todos los que hemos pasado por esta mesa hemos acabado citando de una u otra manera a Ramón. La idea era indagar y aportar materiales sobre qué es lo que ha pasado para estas transformaciones urbanas. Entender un poco de dónde venimos, entender un poco dónde estamos y entender un poco a dónde vamos. En ese sentido, empezábamos con esta imagen, que es una imagen de un edificio muy poco conocido, que pasa prácticamente desapercibido, que está en Berlín, que es un edificio que se construye a finales de los años 60, es decir, apenas pocos años después del Hansa Viertel, del Kulturforum, etcétera, etcétera, y que, si se fijan ustedes o si os fijáis en la forma, supone un gesto claramente fundacional, porque supone la aplicación de un tipo claramente moderno, de un bloque lineal, a una recuperación de la calle Corredor tan denostada por los tiempos anteriores. Un bloque que está en Nollendorf-Platz, diseñado por, entre otros, Joseph Clayhughes. Este bloque tiene el interés de haber sido el precedente directo de este edificio, que yo muchas veces, entre bromas o no, digo que se trata del edificio más influyente en Europa y, desde luego, en España en los últimos 50 años, que es la manzana 270 de Bedín del propio Clayhughes, que supone un gesto muy conocido, que es un gesto de un bloque lineal directamente que se muerde la cola y ocupa absolutamente toda la manzana, dejando un patio intermedio. Yo, cuando proyecto esto en mis clases, mis estudiantes se quedan estupefactos y me dicen: pero si esto es lo que estamos viendo en todas partes. Digo, precisamente esto es lo que acaba contribuyendo, lo que acaba reforzando mi hipótesis. Este objeto efectivamente está en todas partes y ha acabado ocupando la mayor parte de las formas urbanas, o dando pie a las formas urbanas de nuestras periferias, con una diferencia fundamental, que es una diferencia de que este está abierto, tiene un patio perfectamente abierto, tiene un patio permeable, etcétera, etcétera, mientras que nuestras periferias son unas periferias muchísimo más cerradas. Este bloque de Clayhughes supone claramente una inflexión, porque es un manifiesto. O sea, uno pensaría que un bloque cerrado, en el fondo, su sitio está rodeado en bloques cerrados, o sea, rodeado de bloques cerrados formando un nuevo ensanche. Realmente, aquí, cuando se habla de las memorias y se habla de la recuperación de los trazados del plano Breck, etcétera, etcétera, realmente esto no es así. Realmente este edificio es un edificio aislado y es un edificio que da con una fachada prácticamente equivalente a 4 espacios muy diferentes: a una antigua plaza del plano Breck, a Vineta-Platz prácticamente, pero también daba a la Bernauer Straße, donde estaba el muro de Berlín, a un parque, etcétera, etcétera. Como se ve ahí, es un edificio total y absolutamente aislado. Es realmente un manifiesto, y es un manifiesto de éxito. Un manifiesto de éxito cuyo éxito se vio refrendado en su aplicación sistemática en lo que fue la gran operación de transformación o de pistoletazo de la arquitectura residencial postmoderna, que fue la Exposición Internacional de Arquitectura de Berlín, la IBA de los años 80, comisariada, como no podía ser de otra manera, por el propio Clayhughes, y en el cual
este tipo se convierte, esta es una imagen de Rob Krier bastante conocida del proyecto para la Friedrichstadt Sud de los finales de los años 70, se convierte en el tipo sistemático que acabamos copiando directamente todos, me incluyo en el tema como responsable de algunas de estas cosas. Con complicaciones, bueno, aquí vemos una manzana de Aldo Rossi, vemos una manzana 4 de Kostrasse en la que participó entre otros el equipo español de Martorell, Boigas, Mackay, con mayores o menores complicaciones, pero que al final siempre acaba siendo eso, un segmento lineal que acaba de una u otra manera recuperando la manzana o recuperando la alineación de la manzana, no recuperando otras partes importantes como pueden ser la propia parcelación, con sus ventajas, inconvenientes. Ahora hablaremos muy rápidamente del tema. Tuvo un éxito y contribuyó el debate de los años 70 y de los años 80, se puede ver reflejado en muchas revistas, pero sobre todo el número monográfico de Clayhughes de 2C, de la revista editada por el grupo 2C, o los primeros números de la revista V en el periodo patrocinado por la SGV, en el que se hablaba mucho de urbanismo y vivienda, y cuando estaba dirigida no solo por Fernández Galeano, sino también por Antonio Vélez. Estos dos números míticos dedicados a la IVA de Berlín tuvieron una trascendencia muy importante en el diseño urbano y en las nuevas formas urbanas que se iban a producir en España. Ejemplos anteriores y previos, bueno, Ferran y Mangada en el proyecto para la Turlacua de Vitoria, Pino Montano, ya se ha hablado aquí, Fontiñas en Santiago de Compostela, Garbinet Norte de Pepe Seguía en Alicante. Ejemplos a patadas por toda España. El propio Plan General de Madrid, tenemos aquí a Eduardo Leira, el propio Plan General de Madrid, prácticamente todos sus nuevos desarrollos o desarrollos de transformación, como este PERI de Madrid Sur, del canto de cisne, podríamos decir, de la operación Palomeras, recoge también esta idea de la manzana cerrada única, como edificio único, que contribuye a crear ciudad en esta forma de retícula. Este es el PERI de Vázquez de Castro. En Barcelona, pues evidentemente la contribución, era uno de los dos equipos, también el grupo 2C, pero Martorell, Boigas, Mackay había estado en la IVA, hemos visto el edificio de Kostrasse, y llevaban ya trabajando una serie sobre el trabajo sobre la manzana. Importante, sobre la manzana, no sobre la calle. Desde el espacio privado, es la manzana, no el conjunto. O sea, cuando se habla de nuevos ensanches, el ensanche es un equilibrio extraño entre la manzana y la calle. Los nuevos ensanches son unos nuevos ensanches en los cuales la arquitectura desde la manzana se hace muchísimo más presente. Evidentemente, el caso de Barcelona es Villa Olímpica, la Vila Olímpica, que acaba siendo, es evidentemente muchísimo más complejo, tiene unas condiciones de diseño, sí se trabaja con un espacio público o con un espacio libre más o menos cuidado, con una mezcla de tipos, edificios puente, accesos, etcétera, etcétera, y que acaba generando un espacio por lo menos de una cierta intención y por lo menos de un enorme interés, como se ven estas imágenes tomadas por mi compañera Inés Aquilue. El otro gran tipo que da lugar a una forma urbana, el otro gran tipo arquitectónico, es la vivienda unifamiliar adosada. España en los años 70 era, si no me equivoco, el país de Europa con menos vivienda unifamiliar. Hay un estudio clásico encargado por este ministerio, por Fernando Ramón Moliner, al equipo Agüía, a Mario Muelas y Alfredo Villanueva, en el que se llegaba a la conclusión de que España no tenía vivienda unifamiliar. Pensemos dónde estamos, en los años 70. Las imágenes que se están poniendo con carácter previo, es muy bonita esta imagen de una imagen de blanco y negro a color. Ya se ha hablado Claro, en los años 70 es cuando todos pasamos a la televisión en color. Venimos, yo entre bromas digo muchas veces, que es cuando pasamos del Koniec al Tient. Que cuando pasamos de ver dibujos animados checoslovacos en blanco y negro, pasamos a ver comedias norteamericanas basadas todas en una vivienda unifamiliar con jardincito delante, jardincito detrás, que la gente iba al centro comercial a divertirse y que acabaron generando una especie de objeto de deseo por parte de la cultura
la sociología española. Esto dio lugar a ejemplos, o sea, la vivienda unifamiliar que teníamos tradicionalmente estaba asociada a las casas baratas o a determinadas colonias muy concentradas, y de repente se pasó a los nuevos desarrollos. Este es un desarrollo pionero, es el desarrollo del sector 3 de Getafe, desarrollo de varios miles de viviendas, en el cual determinadas cooperativas, este desarrollo, como otros, como por ejemplo el de este que tenemos a la izquierda, del barrio del Aeropuerto de Sevilla, iban a ser inicialmente proyectos de cooperativa para ser desarrollados como polígonos tradicionales, pero evidentemente hay un cambio de deseo. También hay un cambio legislativo, del que no podemos hablar. En el artículo sí se habla bastante del tema, y que acabó dando lugar a paisajes como este que vemos aquí, en el cual pues vemos como el centro comercial, la manzana cerrada, la vivienda unifamiliar acaban generando un modelo de nueva periferia en este modelo, que puede ser un modelo relativamente fallido, pero también relativamente acertado y sin duda bien intencionado. Problema, que nos encontramos con unos tipos que, a poco que nos descuidemos, son capaces de generar tejidos y formas urbanas y periferias absolutamente banales. Y sobre todo esto unido a un modelo de promoción en el cual hemos dejado en manos de los privados, en manos de los promotores privados, no ya la construcción de viviendas, sino el diseño de la ciudad. Los promotores privados no están para diseñar ciudades, pueden estar para construir viviendas, pero no para diseñar ciudades. Y hemos dejado el diseño de la ciudad en estas manos. Esto ha supuesto que estos tipos aproximadamente bien intencionados, con los que estábamos de una u otra manera recuperando, han acabado contribuyendo a una banalización absoluta del territorio. Aquí vemos pues, los muy mal llamados PAUs de Madrid, como han generado determinados proyectos o determinadas formas, en las cuales además, y retomo un artículo de la IVA entre red pública y red privada del número 2 de AV de 1965, escrito por Colin Rowe, en el que precisamente alertaba del riesgo de ese tipo nuevo, de ese tipo de manzana 270 llevado a su máxima, sobre todo cuando no se tenía bien claro cuáles eran los límites de lo público, cuáles eran los límites de lo privado, no solamente los límites espaciales, sino los límites competenciales. Si de repente eso unido a una obsesión por internalizar dentro del espacio doméstico las piscinas, los equipamientos, dotaciones, jardincitos, etcétera, etcétera, esto va claramente en detrimento de la calle y acaba convirtiendo España o las periferias españolas en algo parecido a lo que otro amigo y maestro, que desafortunadamente se nos dejó hace un par de semanas, Ed Blakely, ya había analizado en este clásico, en el Fortress America. Sería bueno en estos momentos plantearnos claramente ese aspecto competencial, y también, parafraseando a Panere, que también ha sido citado aquí, Panere tiene un libro clásico que hablaba de formas urbanas de la manzana al bloque y analizaba cuánto ganábamos y cuánto perdíamos. Ahora es el momento probablemente de analizar cuánto hemos ganado y sobre todo cuánto hemos perdido en el paso del bloque a esta nueva manzana que se ha convertido en total y absolutamente colonizadora de nuestra periferia urbana. Con esto termino. Gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro por vuestras intervenciones. Estamos un poquito ya justos de tiempo, pero bueno, sí que tenemos unos pocos minutos para alguna intervención, alguna pregunta del público. Vale, sí que os pido, por favor, que os levantéis para que se os escuche mejor y que os presentéis antes de intervenir. Es difícil hacer una reflexión crítica de esta arquitectura del poder que representa donde estamos. Pero desde Ecologistas de Nación, yo me llamo Adolfo Rodríguez, soy miembro de Ecologistas de Nación, que somos gente que luchamos desde territorios contra la resultante de lo que habéis venido aquí a hablar. Tenemos una visión un poquito diferente y, por ejemplo, nos hubiera gustado, aunque ha habido trazos, que tanto en la revista como en las intervenciones hubiera una referencia al auténtico urbanista
que ha hecho el desastre que hoy tenemos de ciudades y de pueblos, ¿no? Que ha sido el entramado político especulador, un entramado que se empezó a constituir y que ya venía constituido hace mucho tiempo y que ha sido el que ha dictado por encima de las leyes y por encima de la academia lo que hoy tenemos, ¿no? Un entramado que además no ha parado, podemos hacer referencia a los 70, a los 80, sino que sigue existiendo. Y con esto acabo, simplemente con una referencia crítica que hacemos desde Ecologistas en Acción, en concreto en la Comunidad de Madrid, a la ley del suelo que viene, la que se está yendo, que ha tenido en 24 años de existencia 21 reformas legales, favoreciendo lo que decía Marta de esa confusión en que evidentemente es el poder real, no el poder académico, ni siquiera el poder político, el que se recrea y puede ganar, porque es el que tiene los arquitectos, los juristas, los medios, los estudios, el tiempo y hasta la judicatura, que es la que permite que en esa confusión ellos sean los victoriosos. Nosotros y nosotras desde el territorio peleamos, y peleamos con sus armas, por desgracia, con sus leyes, por desgracia, con sus conceptos, por desgracia, y los utilizamos. Pero hoy, no solo en la Comunidad de Madrid, esa ley del suelo, sino también esta Santa Casa que se nos impone, está preparando una ley del suelo, digamos mejorada también por la propuesta del PP en el Senado, una ley del suelo estatal, donde entre otras cosas se pretende, y está así escrito, y aquí está, bueno, estará nuestro compañero José Manuel Naredo, que espero que haga algunas referencias, donde se pretende dejar a los movimientos sociales fuera totalmente, porque con nuestras pequeñas armas, nuestros pequeños recursos, nuestras pequeñas protestas, les hemos estropeado negocios de miles de millones. Y claro, en esta circunstancia, en esta vida tan trumpista, somos evidentemente un elemento a eliminar, a atacar y a denigrar. Entonces, me gustaría también que desde el ámbito académico pues, se tuviera en cuenta este elemento, y lamento que no haya un capítulo en la revista que hable de el entramado político especulador de quien sea hasta Jesús Gil, llegando hasta la actualidad. Gracias. Si queréis plantear algún comentario. Eduardo Leira. Hablando sobre la última intervención, en esa banalización, no sé si somos conscientes de que hemos heredado un viejo atavismo que es incluso anterior al 75, que es la obsesión por la baja densidad. Estábamos saliendo de unas ciudades que estaban absolutamente rellenas para explotar con los subalquileres, los subarriendos, el derecho a cocina o no. Y de esa realidad estamos huyendo todavía 50 o más años después. Los famosos banalizados, como tú dices, PAUs, tienen una densidad ridícula, con unas infraestructuras absolutamente sobredimensionadas, absurdas, no dimensionadas para la propia realidad urbana a la que sirven. Y seguimos, que esa es una vieja historia que han heredado incluso los privados, de que, bueno, esto sí, pero tiene muy baja densidad, lo cual es un auténtico disparate y lleva a que esos nuevos desarrollos tarden tantísimo tiempo, es uno de los elementos que contribuyen a que tarden tantísimo tiempo en tener equipamientos, tener actuaciones complementarias y no solo miles de viviendas. La densidad, uno de nuestros síndromes. Bueno, pues si queréis podéis tomar la palabra ya para cerrar con algún último comentario. Yo quería, un poco en contestación, vamos, no es contestación, sino reflexión conjunta, más que contestación. Yo creo que una de las claves que apuntabas de la presencia de la sociedad civil en el entramado, podrías decir, urbanístico, es la participación ciudadana. Y a mí, en algunas ocasiones, además en el máster que dirigimos, tenemos a gente de Ecologistas en Acción, a mí me da pena que la intervención de la sociedad civil se produzca en sede judicial, en el ámbito contencioso administrativo, y que no se produzca
en la fase de participación previa real, es decir, que existan canales y que las legislaciones, y en eso algunos de uno de los estudios que hemos hecho es precisamente cómo articulan las nuevas leyes de las comunidades autónomas la participación ciudadana en el planeamiento urbanístico. Y creo que suena muy utópico, pero es una de las claves. Y en esa participación no solo tiene que estar la sociedad civil y el ecologista en acción, sino también el demonizado promotor, que probablemente lo vaya a financiar, pero al que se le pueden dar claves o luces de cuál es el interés de la población, ¿no? Entonces, creo que hay esperanza, al menos desde mi ámbito, se ven determinadas parcelas donde hay una pretensión al menos de poder integrar y sobre todo en una fase temporal en la que todavía el conflicto pueda ser solucionado, porque, o sea, vuestras sentencias son históricas, pero ¿cómo las ejecutas? ¿Y de qué manera y a qué precio y a qué coste, ¿no? Entonces, el precio social, económico e incluso ambiental de esas sentencias supongo que a vosotros también os dará rabia. Es que esto llega, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esa no puntualización, sino que a mí me gusta entender, me encantaría, en positivo, saber que puede haber marcos de participación y negociación previas en las que todos esos intereses se puedan aunar. Vamos a los tribunales y algunas veces ganamos, efectivamente porque el entramado va por la lógica de la Unión. Pero la lógica académica no le interesa, la lógica legal menos todavía, sino que va al negocio, a la corrupción, a las bolsas de plástico, cosas de deporte que el texto legal decía tomado los residuos. Pero estamos, porque a veces nos quedamos en vacaciones, porque además normalmente siempre damos la posibilidad de las alegaciones. Juan Luis. Simplemente un comentario también. Tampoco quiero yo meterme mucho en cuestiones de técnica urbanística, pero es verdad que el urbanismo, el proceso de planificación ha sido bastante autista. Y quien ha introducido un tema que tiene que ver también con la participación ha sido precisamente la legislación ambiental a la que ha tenido que adaptarse la legislación urbanística. Y la legislación ambiental es la que a través, estoy hablando de planeamiento general, podríamos hablar también, pero sobre todo en planeamiento general, introduce la evaluación estratégica previa. Y la evaluación estratégica previa metodológicamente impone la propuesta de alternativas y la evaluación de las alternativas, que no se hacía antes. Parecía que un plan era alguien que hacía alguien en su mesa y era la única solución posible. Hoy en día, en la técnica urbanística, gracias a ese modelo, si vamos evolucionando en este modelo, pienso en el futuro, y efectivamente se consolida esa idea de un plan más estructural de diversas maneras, lo que decías tú antes, y un plan, podríamos decir, más de desarrollo, esto sería determinante. Y ahí es donde, yo, en este sentido, la dimensión ambiental del urbanismo, que ha hecho una gran transformación de la legislación, también ha hecho una transformación del proceso de participación. Y yo creo que es bastante interesante utilizarlo bien, no ocultarlo, disimularlo, escamotearlo, ¿no? Era simplemente esta aclaración. Sí, Javier. Sí. No, solamente una cuestión en favor de los editores, porque decía, claro, esta es una revista histórica, a 50 años, bastante más, pero yo creo que aquí hay una colección de aportaciones que tratan de reflexionar desde muchos puntos de vista. Yo me pongo en la piel de los editores y entonces hay foros, revistas, donde el acento es una sociología urbana, que creo que es importantísimo, a lo mejor por más de lo que estamos hablando aquí, y la economía, y yo creo que hay aportaciones, pues bueno, está aquí la de José Manuel Naredo, donde bueno, pues tiene esa perspectiva crítica que tiene que ver con lo que comentabas del entramado político inmobiliario, pero yo creo que en cambio
dentro de, si yo hubiera tenido que hacer esa selección, creo que es una selección muy equilibrada. Me parece que falta en algunos casos, ¿no?, aquí una reflexión autocrítica desde el punto de vista de la cultura técnica, de la cultura urbanística. En parte, ahora el profesor Javier Ruiz estaba hablando de, bueno, pues adoptan unos tipos, unos modelos que tienen mucha importancia. Hay una responsabilidad, además de los políticos, de los promotores y lo demás, de los que estamos por aquí bastante, que son arquitectos y urbanistas que en un momento determinado pues toman una dirección, se imponen un tipo de culturas que tienen una responsabilidad en la ciudad real que se construye. Por tanto, bueno, creo que la visión que hay aquí toca ya muchos temas, ¿no? Es un poco lo que quería. Javier, no sé si quieres añadir alguna cuestión más. Básicamente contestar un poco general y nada, de manera muy breve. He apuntado una cosa que yo creo que es importante, que es reflexionar sobre cuál es el papel real de los agentes y de las responsabilidades a la hora de tomar decisiones. Hablaba de los PAUs. Los PAUs, perdonadme, yo soy fan de los PAUs, de la figura del PAU tal y como se plantea en la ley del 75, no lo que nos ha llegado como PAUs, que no lo son. No lo son en absoluto, son otra cosa, son planes parciales de desarrollo, no sé qué. Los PAUs desarrollaban una idea fundamental, que es la ciudad la produce la administración pública, la diseña la administración pública, la urbaniza la administración pública. Y luego ya veremos quién construye las viviendas, ya veremos quién construye los edificios, ya veremos quién. Y esto es lo que hemos perdido. Pero hay que recordar que había una cultura en la ley del 75. Había errores. Estoy de acuerdo con Eduardo en que el error de la densidad, pero es que veníamos de donde veníamos. Entonces, claro, pero hay un tema competencial. En estos momentos vivimos en un mundo en el que las administraciones públicas, los ayuntamientos sobre todo y las comunidades autónomas han renunciado a diseñar la ciudad. Eso me parece gravísimo. Muy bien. Bueno, yo... Sí. Por añadir una última reflexión en relación con esto, es innegable ese contexto, pero yo creo que también es aquí un sitio para reivindicar que el urbanismo en determinado momento, la planificación puede marcar una diferencia. Tampoco obviemos que no en todos los sitios se hacen las cosas igual y que a veces un buen planeamiento cuanto menos puede mitigar o incluso revertir o impedir abusos de los que evidentemente también todos tenemos noticia, ¿no? Permitidme este punto positivo también que yo creo que siempre hay que tener en mente, ¿no?, respecto a nuestra actividad. Pues nada, muchas gracias. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa para tomarnos un descanso y luego dentro, no sé si Eduardo tú nos dirás igual, como de unos 25 minutos, igual cosa así, retomamos la sesión con la segunda mesa redonda. Muchas gracias.